Muy buenos días, servidores públicos. Tenemos ahí un pequeño detalle técnico. Sean todos bienvenidos a esta videoconferencia denominada Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en su etapa de substanciación. Le doy la bienvenida desde las oficinas del ORFIS, aquí en la capital del estado, Jalapa. Y antes de comenzar la agenda del día, les quiero compartir un mensaje de nuestros patrocinadores. Buenos días tengan ustedes. Saludo a las y los servidores públicos con la finalidad de recordar a las autoridades municipales que nos están acompañando tan amablemente que el cumplimiento de las obligaciones normativas es una parte importante en los procesos de mejora y modernización del servicio público. En este sentido, reviste particular importancia el acatamiento a lo dispuesto en el artículo 65, párrafos 5º y 6º de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas, del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, y el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, ambos relativos a la retención y entero del 5 al millar, con la finalidad de llevar a cabo la inspección, supervisión y vigilancia de cada una de las obras contratadas. Asimismo, se recomienda revisar detenidamente la Ley Federal de Derechos, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz, los lineamientos y reglas de operación de las diferentes fuentes de financiamiento, así como los convenios federales a efectos de que los enteros se realicen efectivamente a la instancia competente. Les reitero que el ORFIS está siempre abierto para recibir todas sus dudas a través de sus diferentes líneas, ya sea telefónica, por medio de su correo electrónico, página web o una visita presencial para aclarar cualquier duda respecto a este tema que les acabo de compartir. Ahora sí, para iniciar formalmente este evento, esta videoconferencia, tenemos la presencia de la licenciada María Félix Osorio Domínguez, auditora especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, acompañada del maestro Emanuel Vázquez Jiménez, titular del órgano de control interno, quienes nos darán la bienvenida a nombre de nuestra auditora general, titular del ORFIS, la maestra Delia González Cobos. Así que sin más preámbulo, les cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchas gracias. Sean todas y todos bienvenidos. En este día, jueves 18 de agosto de 2022, tendremos la videoconferencia Procedimiento de Responsabilidades Administrativas en su etapa de substanciación. A nombre de la maestra Delia González Cobos, auditora general del órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz, les doy a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida. Saludo con gusto al maestro Emanuel Vázquez Jiménez, quien es el Contralor Interno del ORFIS, quien este día nos hará favor de acompañarnos en esta videoconferencia. Es un gusto saludar en esta última sesión del ciclo de videoconferencias alusivas al Sistema Nacional Anticorrupción y el Procedimiento de Responsabilidades Administrativas. En esta ocasión culminamos con la etapa de substanciación, la cual resulta de vital importancia para lograr que el procedimiento sancionador se realice con estricto apego a la legalidad y el debido proceso. La substanciación es la etapa que concentra todos los esfuerzos previos en materia de justicia administrativa, cuestión por la cual se requiere que el equipo legal que tenga a su cargo esta importante tarea esté altamente capacitado. En el órgano de fiscalización superior consideramos necesario que los ayuntamientos cuenten con las herramientas suficientes que les permitan concluir con el procedimiento de responsabilidad administrativa de manera correcta, apegándose a la ley y respetando la presunción de inocencia y los derechos humanos, con la finalidad de evitar las anomalías en el proceso, cuestión que subsecuentemente se verá traducido en resoluciones firmes que garantizarán una adecuada transparencia y rendición de cuentas. Sin mayor preámbulo, los dejo en compañía, como bien lo dije, en compañía del maestro Emanuel Vázquez Jiménez. También el día de hoy nos acompaña el maestro Roberto Jaime Coronado Moreno, quien es el subdirector de Responsabilidades Administrativas y Sustanciación de este órgano. Más tarde tendremos la compañía del maestro Israel López Pérez, quien es el subdirector de lo contencioso y substanciación, también adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Pues, sin más preámbulo, agradezco a las 420 personas conectadas que el día de hoy nos hacen favor de acompañarnos. Sé que más tarde habrá más
personas acompañándonos. Maestro, bienvenido, muchas gracias. Y a nombre de la auditora general, la maestra Delia González Cobos, les envía un cordial saludo. Se encuentran teniendo otros temas de agenda, pero estamos siempre aquí en el órgano de fiscalización a sus órdenes. Que tengan todas y todos ustedes muy buen día y disfruten esta videoconferencia. Gracias. Muchas gracias, maestra María Félix Osorio Domínguez, por esta bienvenida tan amable para todos ustedes. Ya somos 446 participantes en esta videoconferencia. Y antes de dar inicio en materia, también tenemos un mensaje del maestro Emanuel Vázquez Jiménez, titular del órgano de control interno, acompañado en este momento por el maestro Roberto Jaime Colorado Moreno. Adelante, por favor. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana. Pues el mensaje es muy breve, únicamente transmitir una de las peticiones que ha hecho la auditora general, la maestra Delia González Cobos, a un servidor, que siempre mantengamos esa coordinación y vinculación con todos los órganos internos de control de todas las entidades municipales, de manera que ustedes puedan en su momento, si es que existen dudas, pues acercarse sin temor a este órgano interno de control, de manera que les podamos apoyar en cuanto a la parte técnica para poder llevar estos procedimientos que no son nada fáciles en materia de investigación y por supuesto en materia de sustanciación. Hemos tenido ahí la oportunidad de apoyar a algunos de ustedes. Ha sido de manera presencial, ahora que la pandemia nos los está permitiendo. Les pediríamos que si fuera así, no duden en agendar esta visita, y de lo contrario, si no pudieran asistir de manera presencial aquí a las instalaciones del ORFIS, pues pudieran también hacérnoslo saber, y con todo gusto podemos abrir una sesión en Zoom para poder ayudarlos con esas dudas que pudieran tener en estas materias, tanto en investigación como en substanciación. Pues era breve el mensaje y no quisiera abusar del tiempo del maestro, de manera que él pueda ya tener el uso de la palabra en esta sesión. Aprovechen esta oportunidad y les agradezco a todos su amable presencia virtual. Que tengan buen día a todos. Gracias. Así despedimos al maestro Emanuel Vázquez Jiménez, titular del órgano de control interno de aquí del ORFIS. Y bueno, les comento, el día de hoy, como ustedes saben, esta videoconferencia se llama Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en su etapa de substanciación. Y para iniciar con este tema, está presente el maestro Roberto Jaime Colorado Moreno, subdirector de Responsabilidades Administrativas y Substanciación, con el tema Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en etapa de substanciación. Les recuerdo que el chat está abierto como siempre para recibir todas sus dudas, y al final de las ponencias de nuestros compañeros aquí del ORFIS, ellos tendrán a bien responder todas sus comentarios respecto a estos temas. Sin más preámbulo, los dejo en compañía del maestro Roberto Jaime Colorado. Adelante, por favor. Buenos días a todos, gracias por la presentación, gracias por su asistencia. Y como dijeron, mi nombre es Roberto, trabajo aquí en el órgano interno control del ORFIS, y para no quitarles mucho tiempo, vamos de lleno a esta materia que requiere de mucho detalle en su explicación. Sin embargo, lo vamos a intentar conjuntar todo en una hora, un poquito más de una hora, pero hay los temas que componen el procedimiento de responsabilidad administrativa son muchos, son muy variados, tienen un nivel de complejidad muy alto, es muy extenso, y en algunos cursos que nos ha tocado dar o que los que hemos participado se llevan 12 horas o más para abarcar 3/4 partes de lo que es el procedimiento. Entonces aquí vamos a intentar hacerlo
de manera muy resumida, muy gráfica. Gracias. Muy bien. Substanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa. Traemos la investigación. El régimen de responsabilidades administrativas se compone esencialmente por la etapa de investigación, que ya es la que les dieron la semana pasada, tengo entendido, la etapa de substanciación y la etapa de resolución. Son 3 etapas que conforman este régimen de sistema de responsabilidades. ¿Cómo podemos operar este régimen de responsabilidades administrativas, incluyendo investigación? ¿Cómo debe estar conformado el órgano interno de control de un municipio para dar cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas? Esta es la base de la que debemos de partir, toda vez que si no estamos debidamente conformados como la ley lo prevé, puede que tengamos algún problema e incurrir nosotros mismos en responsabilidad administrativa, presumiblemente una falta administrativa, al no cumplir con lo que ordenaba la ley, que los órganos internos de control se conformaran con las 3, por lo menos, con las áreas de investigación y sustanciación, en la cual podría recaer al mismo tiempo la de resolución. ¿Cómo debe estar conformado? La base de toda la actuación del sistema es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esa es la que rige todo el procedimiento. La fundamentación que le da vida deviene desde la Constitución Federal, las leyes federales, la Constitución local, las leyes adjetivas o sustantivas de su adscripción, la ley orgánica en el caso de los municipios, la ley orgánica del municipio libre, los reglamentos internos, etcétera. Pero la base de todo este procedimiento es la Ley General de Responsabilidades Administrativas y su par estatal, que es la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Esta es la base de toda nuestra actuación. ¿Tenemos alguna duda? Recurrimos a la ley. Queremos ver cómo se debe seguir el procedimiento, cuál es la línea que se debe seguir. Esta es a la que debemos recurrir. Puedo cambiar. Ya. ¿Cómo se debe entonces conformar el órgano interno de control para efectos de este régimen de responsabilidades? No para efectos del funcionamiento del órgano interno de control, sino exclusivamente para efectos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se debe conformar por una autoridad investigadora, que puede ser denominada subdirección, departamento, unidad, oficina. El nombre es indistinto. Una autoridad sustanciadora, que también puede tener el mismo puesto, el mismo lugar en el catálogo de puestos, la denominación que le otorguen, y una autoridad resolutora. En las faltas no graves, que son las que mayormente conocemos los municipios y los órganos internos de control, toda vez que las graves las resuelve los tribunales de justicia administrativa, el servidor público que es designado para ser resolutor puede ser a la vez el mismo que ejerce las funciones de la autoridad sustanciadora, exclusivamente para las faltas no graves. ¿Cuándo inicia un procedimiento de responsabilidad administrativa? Tenemos ahí una pequeña percepción en la que todos pensamos que un procedimiento de responsabilidad administrativa, cuando se señala a alguien o cuando se señala algún hecho que pudiera constituir una falta administrativa, pensamos que el procedimiento de responsabilidad administrativa inicia cuando se da conocimiento a la autoridad investigadora. Dice, aquí ya estás en un procedimiento de responsabilidad administrativa del cual puede resultar una sanción. No es así. Este es un procedimiento de investigación administrativa que, si bien está conexo, está conectado al de responsabilidad administrativa, es distinto en sus etapas y en su diligenciación. La percepción general es que desde la etapa de investigación se está ante la presencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa. La realidad es que los procedimientos de responsabilidad administrativa, es decir, donde ya vamos a decir si hay una responsabilidad administrativa, si hay una falta administrativa, darán inicio cuando las autoridades sustanciadoras en el ámbito de su competencia admitan el informe de presunta responsabilidad administrativa que emite la autoridad investigadora, en donde dice que presumiblemente sí existe una falta. Ya existe la presunción de que alguien es responsable por esta falta administrativa. Por lo tanto, son dos etapas, son dos procedimientos distintos con finalidades diferenciadas.
vamos a ver gráficamente aquí. El procedimiento de investigación es uno, primero, y después, que precede al procedimiento de responsabilidad administrativa. Inicia según el artículo 91 de la Ley General, con el acuerdo de inicio, y concluye con el 194 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el informe de presunta responsabilidad administrativa. Una vez admitido, porque acuérdense que entre la presentación del informe de presunta responsabilidad administrativa y la admisión de la autoridad substanciadora, hay un pequeño espacio de tiempo, un pequeño plazo en el cual puede prevenir o puede rechazarlo, puede ser. Una vez que lo admite, inicia el procedimiento de substanciación. Este es el procedimiento de responsabilidad administrativa. Cuando inicia per se el procedimiento de responsabilidad administrativa, según el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa, y concluye con la emisión de la resolución. Después de la resolución viene la ejecución, los recursos y la resolución de esos recursos, pero para efectos de procedimiento de responsabilidad administrativa, este concluye con la resolución. Lo demás son otras etapas distintas. ¿Qué es funcional? Todo esto que vamos a ver va en función de, como comentaba el maestro Emanuel Vázquez, que es el titular de del órgano interno de control de aquí del ORFIS. Existen muchos cuestionamientos o muchas dudas que nos hacen que se acercan a ayuntamientos, que se acercan con nosotros y nos dicen que algunos constituyen la autoridad investigadora, la autoridad sustanciadora y la autoridad resolutora por separado, pero que es más funcional en la práctica, porque al momento de sustanciar los expedientes, sustanciar quiere decir integrar, quiere decir llevar a cabo un procedimiento. A veces como que resulta un poco más complicado para efecto de las faltas, sobre todo para las graves, que el hecho de que recaiga en una sola persona en la autoridad sustanciadora las dos figuras, la de sustanciación y la de resolución. Entonces, ¿qué es más funcional? Constituir las tres autoridades investigadora, sustanciadora y resolutora, que generalmente es el titular del órgano interno de control. En esta modalidad, la autoridad resolutora la personifica el titular del OIC, o conjuntar la figura de autoridad sustanciadora y resolutora en una misma persona servidora pública. Aquí la autoridad sustanciadora funge como autoridad resolutora. También, ¿qué es más funcional? Al final de la presentación vamos a ver la respuesta a esto, o la posible respuesta, o la respuesta que nosotros a la que hemos arribado en el órgano interno de control del ORFIS, de acuerdo a la práctica, la experiencia, a lo que se nos ha presentado y cómo lo hemos resuelto. Esta es otra pregunta que se va a resolver al final. ¿Qué perfiles se establecen como obligatorios para las autoridades investigadoras y substanciadora? ¿Es necesario que exista un perfil? Se busca que con capacitaciones como esta se tome una posición y se ejerza, es decir, que ustedes decidan. Yo decido tener la autoridad investigadora, substanciadora y resolutora por separado, o prefiero conjuntar las dos últimas, y la ley tiene algunas precisiones respecto de los perfiles que se deben de cubrir en esas autoridades. También la práctica es la que va a ordenar, la que nos va marcando el camino sobre si debemos requerir un perfil o no. Y una vez que lleguemos a esa conclusión o a esa determinación nosotros, que defendamos esta posición por parte de los operadores del régimen de responsabilidades administrativas, que somos todos: el órgano interno de control, la autoridad investigadora, la autoridad sustanciadora, el propio titular, porque funge también como resolutor de recursos de revocación. Aunque se ve que es chiquito, ahorita lo vamos a hacer un poquito más grande. Lo vamos a ir esquematizando por etapas para que lo puedan apreciar mejor, porque creo que no se ve. Es el procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas no graves exclusivamente. No nos vamos a meter en el de graves. En el de graves le voy a dar la diferencia. Es exactamente igual a nada más que al momento de hacer la audiencia inicial se cierra la instrucción y se mandan el expediente, se manda al Tribunal de Justicia Administrativa que corresponda. Pero en esencia, lo que nosotros desahogamos en los ayuntamientos son los procedimientos por faltas administrativas no graves. De ahí en fuera es prácticamente igual, varía tantito, solo con la salvedad que les acabo de decir. Esta es la primera parte. Si lo ven, la primera parte de la izquierda empieza así. La autoridad investigadora emite
un IPRA que entrega a la autoridad substanciadora. La autoridad substanciadora la recibe, no lo admite todavía. Cuando lo entrega la autoridad investigadora, le dice, aquí está este informe de presunta responsabilidad administrativa, te tengo, ok, lo recibo. Todavía no lo admito. ¿Por qué no lo admite todavía? Porque según el artículo 195 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la autoridad substanciadora puede ver que algo no viene bien en el informe de presunta responsabilidad o que adolece de alguno de los requisitos que establece la propia ley, y entonces lo previene. Le dice, autoridad investigadora, esto es oscuro, esto es impreciso, precísame esto, especifícame aquello, que subsane las deficiencias que encuentre dentro de un término de 3 días a partir de la recepción. Si la autoridad investigadora no lo subsana, se tiene por no presentado. Entonces ya no inició el procedimiento. Lo recibí, pero se lo regresé, lo previne, lo regresé para efectos de una prevención y ya no cumplió, ya no subsanó esa deficiencia. Entonces se tiene por no presentado y hasta ahí quedó. No inició el procedimiento de responsabilidad administrativa. Sin embargo, si dentro de esos 3 días la autoridad substanciadora dice, bueno, pues sí cumple con todo, es aceptable este informe de presunta responsabilidad administrativa, entonces sí emite un acuerdo de admisión, que es distinto a la recepción del informe de presunta responsabilidad administrativa. ¿Qué pasa una vez que lo admite? Se admite. Según el artículo 208 de la Ley General, toda es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se emplaza al presunto responsable a la audiencia inicial y se cita a las partes. ¿Cómo se emplaza y cómo se emite este orden de emplazar? En el mismo acuerdo de admisión, se admite el informe de presunta responsabilidad de fecha tal, constante de tal, en contra de tal, y se ordena, se emplace a fulano de tal en carácter de presunto responsable, que es una figura que se debe analizar, la de presunto responsable, para que comparezca a la audiencia inicial y se cita a las demás partes. Aquí hay lo que sigue, que marca la ley, que ahorita lo está en el cuadrito siguiente, es que cuando se emplaza, cuando se manda a traer a la persona que está señalada como presunto responsable, se le debe de adjuntar copia del IPRA, del acuerdo de admisión del IPRA, del informe de presunta responsabilidad administrativa y del acuerdo por el que se fija la fecha de la audiencia. Es decir, ya tenemos 2 acuerdos, el acuerdo de admisión del IPRA y un acuerdo por el que se dice, visto el estado que guarda el expediente tal, que se admitió el informe de presunta responsabilidad tal, se fija la fecha de audiencia inicial para tal día, de tal mes. Hay gente que ha preguntado, que se acerca a nosotros preguntando si se puede hacer en el mismo acuerdo. Yo creo que sí, se puede hacer en el mismo acuerdo de admisión si ya lo tienes listo. En los que hay mucho volumen de expedientes, pues no creo que te dé tan tiempo porque tienes que ir programando las audiencias porque tienen un término, tienen un plazo en el que se deben de fijar. Entonces, a veces se emite primero el de admisión y después se emite el de fijación de audiencia. ¿Por qué? Porque el de fijación de audiencia es cuando vamos a ver cuándo tenemos algún espacio libre más adelante en la agenda, que tal si ya tenemos todo lleno, y desde aquí fijamos, pueden ser las 2 formas. Cuando menos con 72 horas de anticipación se deben citar a las partes. Entre la fecha del emplazamiento de la audiencia inicial, del emplazamiento y la audiencia inicial, deberá mediar un plazo no menor a 10 días ni mayor a 15 días hábiles. Son hábiles los días. Deben de tener mucho cuidado, o se debe tener mucho cuidado, porque es distinto la fecha de emplazamiento y la audiencia inicial, que la fecha del acuerdo de fijación de audiencia, está antes. El emplazamiento es cuando tú ya llegas a notificar. Emplazamiento, ahorita lo puse más adelante, también son dudas que tienen aquí algunos municipios que nos han dicho. Emplazamiento quiere decir citar a alguien o citar a alguna persona. Es una definición propia, no lo encontré en ningún lado. Yo llegué a esa conclusión. El emplazamiento es
cita a alguien otorgándole un plazo para cumplir con una actuación o una diligencia. En este caso, pues emplazas, le das una cita con un plazo a alguien para que venga a una audiencia inicial. Pero si tú fijas el acuerdo de audiencia inicial el 10 de agosto, pero tenías la fecha libre, próxima, disponible hasta el 15 de septiembre, pues ya hay mucho más de los 15 días hábiles que establece la ley como máximo. Entonces, lo que se busca es que se opere de tal manera el acuerdo que cuando se emplace, es decir, que cuando se notifique, sea entre por ahí del 20 y tantos de agosto o el 30 de agosto, para efecto de que de ahí contar de ese emplazamiento al 15 de septiembre, que quede entre 10 y 15 días hábiles. Es un detallito ahí que a veces se confunde. Después, ¿qué sigue? Viene el presunto responsable, ya se le denomina hacia la persona que está señalada, rinde su declaración y ofrece pruebas. Los terceros rinden su declaración y ofrecen pruebas. La parte que acusa, que es la autoridad investigadora, viene, rinde su declaración, ¿qué tiene que decir? Y rinde pruebas, porque la ley establece que es el momento procesal oportuno para ofrecer pruebas. Lo dice la fracción quinta del artículo 208 de la ley. Siempre la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se cierra la audiencia y ya no se permite ofrecer más pruebas, salvo las supervinientes, según el artículo 208, fracción séptima. Creo que se va a quedar la presentación aquí, la voy a avanzar por si alguien tuvo oportunidad de verla. ¿Qué pasa después de la audiencia? Dentro de los 15 días hábiles posteriores, se emite el acuerdo de admisión y desahogo de pruebas. Hasta aquí, el que ha actuado es la autoridad substanciadora. Esto veámoslo como una línea del procedimiento. Pero en esta línea de procedimiento, que es lineal, un procedimiento lineal, interviene la autoridad substanciadora y la autoridad resolutora de manera mezclada. Entonces, a veces, en el mismo procedimiento lineal, a veces interviene la substanciadora, después la resolutora y después otra vez la substanciadora y después otra vez la resolutora y por último la substanciadora. 15 días hábiles posteriores a la audiencia emite un acuerdo de admisión y desahogo de pruebas. Concluido el desahogo de pruebas, ¿qué quiere decir? Dentro de los 15 días hábiles siguientes, dicen, bueno, el presunto responsable ofreció tales pruebas, la autoridad investigadora ofreció estas pruebas, estas se admiten, estas no se admiten, el presunto responsable le pidió una pericial o una prueba que requiere un grado de especialización un poco más amplio que simplemente analizar un documento oficial. Entonces, tienes que disponer la práctica de esa prueba pericial. Es decir, se ordena al perito, etcétera, etcétera, para que se haga tal fecha, que lo traiga, etcétera. Entonces, no se desahogan en el mismo momento. La autoridad sustanciadora únicamente admite las pruebas, las valora conforme, si fueron ofrecidas conforme a la ley, y si fueron ofrecidas y cumple con los requisitos de procedibilidad, las admite. El que las desahoga es una autoridad distinta según la ley. Concluido el desahogo de las pruebas, admite la autoridad sustanciadora, desahoga la autoridad resolutora las pruebas, porque así lo dice la ley, pareciera que es la misma autoridad sustanciadora la que admite y desahoga, pero no es así. Y ahorita les voy a poner aquí cuál es la fundamentación para lo que les estoy diciendo. Concluido el desahogo de las pruebas, es decir, autoridad sustanciadora admite, autoridad resolutora desahoga y después otra vez la autoridad sustanciadora dice que declara abierto el periodo de alegatos con un término de 5 días hábiles. Aquí es donde les decía si es funcional. Ahorita lo voy a explicar un poquito más a detalle, pero si eres autoridad sustanciadora y tienes una distinta, figura distinta de resolutor, si vas a desahogar las pruebas, entonces tendrías que hacer un acuerdo y decir, bueno, pues ya las admití, ahora conforme a esto lo que procede es mandarlo al resolutor para que las desahogue y cerras el expediente y lo mandas para allá y después él las recibe, hace un acuerdo de recepción, las desahoga y después las regresa y tú haces un acuerdo de recepción de otra vez y entonces otra vez ya abres alegatos. Concluyes alegatos, concluyes el desahogo de pruebas y se abren alegatos conforme al artículo 208, fracción 9. Transcurrido el periodo de alegatos, que es de 5 días, para todas las partes, comunes para las partes,
autoridad investigadora, presunto responsable y terceros, se cierra la instrucción. ¿Qué quiere decir? El procedimiento ahí se cerró. Ya no hay nada más que hacer. Y en un plazo de 30 días hábiles se cita a las partes para oír la resolución, que puede ampliarse por otros 30 días hábiles de acuerdo al número de trabajo que tengan o la complejidad de la resolución que se tengan que emitir. La resolución se notificará personalmente al presunto responsable, al denunciante para conocimiento y al jefe inmediato o titular de la dependencia para su ejecución en caso de que haya sanción, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, perdón. Entre la recepción, lo que les decía, entre la recepción del informe de presunta responsabilidad administrativa y el inicio del procedimiento puede haber la prevención, que les decía, son 3 días para prevenir que subsanen deficiencias. Puede admitirse dentro de esos mismos 3 días, pero al mismo tiempo se debe analizar la prescripción, porque es una causa de improcedencia del procedimiento. 3 años para faltas administrativas no graves, 7 años para faltas administrativas no graves. Es decir, si vienen a decir, a imputarle una presunta falta administrativa a un trabajador por hechos del 2018, probablemente ya esté prescrita la facultad para sancionar esa falta. Hay que ver cómo se interrumpe la prescripción. Ya se ha dicho que es con la emisión de la calificación de la falta administrativa, en los criterios de la Corte, pero deben tener cuidado con eso. Y también analizar en la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa y del inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, si la autoridad investigadora solicitó medidas cautelares. ¿Cuáles son las medidas cautelares? Separar al servidor público, ordenar la exhibición de documentos originales o en general decretar todas aquellas que fueran necesarias para mantener la materia del procedimiento, ¿no? O para evitar mayores daños o la continuidad en la perpetración de la falta administrativa. Es un tema muy específico, muy técnico. Las medidas cautelares requieren mucho análisis y mucho estudio. ¿Por qué? Porque la más común es la suspensión. Es decir, cuando la autoridad investigadora dice, bueno, aquí te mando este informe de presunta responsabilidad administrativa en contra del ciudadano X, te solicito que lo separes de su trabajo en lo que dura el procedimiento que tú vayas a sustanciar. ¿Por qué? Porque es una falta administrativa que presume desvío de recursos y si está en su lugar lo va a seguir haciendo. Entonces te solicito que lo retires de su puesto durante todo ese tiempo hasta que se concluya y si fue culpable o es hallado responsable, pues entonces se le hará efectiva una sanción y si no se le reinstalará y se le cubrirán las percepciones que hubiera dejado de percibir. Pero en ese ínter le tienes que garantizar el mínimo vital a él y a sus familiares, dice la ley. Entonces es muy difícil fijar cuál es un mínimo vital, el monto que corresponda, porque pues qué tal si tiene alguna enfermedad crónica permanente, etcétera, y no tienes, aparte el periodo para resolver las medidas es de 3 días, entonces no tienes los elementos a la mano para decretarlo. Eso junto con las demás medidas. Es un tema muy técnico, muy detallado que requiere un taller completo. Ahora, improcedencia, pues eso es muy claro. ¿Qué quiere decir? Bueno, me llegó, lo recibí y dentro de los 3 días que tengo para analizar ese informe de presunta responsabilidad administrativa, tengo que ver si alguna de estos supuestos se actualizan ahí para decir, pues no procede, no puedo avanzar. Cuando la falta administrativa haya prescrito, cuando los hechos o las conductas en materia del procedimiento no fueran competencia, es decir, si es algo laboral, netamente laboral, o si es algo de fiscal, pues o no sé, algo así, pues no viene por aquí. En este caso, mediante oficio, el asunto se deberá hacer del conocimiento de la autoridad que se estime competente, se remisión para allá. Cuando las faltas administrativas que se imputen al presunto responsable ya hubieran sido objeto de una resolución que haya causado ejecutoria pronunciada por las autoridades resolutoras del asunto, siempre que el señalado como presunto responsable sea el mismo en ambos casos, es decir, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, según el principio non ibis idem.
Cuando los hechos de que se refieran el informe, a que se refiere el informe de presunta responsabilidad administrativa no se advierta a la comisión de faltas administrativas, ¿cómo lo adviertes? Está ahí un poco subjetivo, es un poco al arbitrio de la autoridad sustanciadora, pues yo creo que no hay. Me abstengo, digo, perdón, lo desecho por improcedente y si quieres recúrrelo. Cuando se omita acompañar el informe de presunta responsabilidad administrativa, que creo que es algo muy sencillo, no hay mucha. Ahora, es una cosa distinta la improcedencia, es decir, no procede, no puede avanzar porque hay unas causas que lo impiden, a abstenerme, es decir, sí procedería que yo continuara con este procedimiento de responsabilidad administrativa, pero me voy a abstener porque la ley permite este supuesto, permite esta hipótesis. Son dos figuras jurídicas distintas. Voy a poner un poquito porque falta un montón y me estoy quedando atrás. Las autoridades sustanciadoras, en su caso las resolutoras, se abstendrán de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. Este es para el caso cuando recibimos el informe de presunta responsabilidad. O de imponer sanciones, eso es al final, que es otra figura distinta. Según sea el caso, cuando de las investigaciones practicadas, es decir, de lo que hizo la autoridad investigadora, o derivado de la valoración de las pruebas que uno haga aportadas en el procedimiento referido, adviertan que no existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos y que se actualiza alguno de los siguientes hipótesis. Es decir, sí podría proceder, pero esta falta administrativa que le imputan al ciudadano X no causa afectación. Ese es el primer supuesto que debe requerir. No causa afectación a la Hacienda Pública. Es ese más alguno de los que siguen. O sea, no es nada más ese, es ese más alguno de los que siguen. Uno, que la actuación, fracción primera, perdón, que la actuación del servidor público en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo esté referida a una cuestión de criterio o arbitrio, es decir, una autoridad que resolvió, oye, estás aquí como presunto responsable de haber resuelto mal. Bueno, pues que mi resolución no causó daño a ningún ente público y aparte era una cuestión de arbitrio, era mi criterio, era mi interpretación y la hice sobre una base objetiva y razonable. Dice que la actuación del servidor público en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo está referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible. Es decir, tú no podrás tú no estar de acuerdo con lo que yo resolví, pero es lo que yo pensé que era lo correcto. Es mi arbitrio, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones. De nuevo, tú podrás decir que se debe haber resuelto en otro sentido, pero yo lo que pensaba, con base en lo que tenía en mi conocimiento, esto es lo que yo resolví. Es debatible, pero era mi posición. Siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad y orden y obra en constancias de los elementos que tomó en cuenta el servidor público en la decisión que adoptó, es decir, que la documentación por la que se basó. Que el acto u omisión fue corregido o subsanado, es decir, ya tenemos el de arriba, que era que no cause daño, y dos, que fuera cuestión de criterio. Puede ser esa y esta, o esa, la de que no cause daño, o que el acto o omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea, es decir, que cuando llegaste aquí al procedimiento de responsabilidad administrativa, si se te había roto un lápiz, lo repusiste. Y bueno, aquí está, ya lo repuse desde antes el lápiz, no hubo daño. Y fue un error manifiesto o lo corregí espontáneamente. En cualquiera de los casos que los efectos hubiesen desaparecido. Esta abstención puede ser impugnada por la autoridad investigadora. Ahora voy a brincar, porque si no, se refiere a la inscripción de las sanciones, porque mucha gente nos dice, ¿dónde se inscriben las sanciones? ¿Dónde puedo consultar si alguien cuenta con una inhabilitación o cuenta con alguna sanción distinta? Dice el artículo 27, el Sistema Nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma Digital Nacional se inscribirán y serán públicas. Dice, las constancias de las sanciones de
o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los servidores públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves en términos de esta ley, así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las autoridades investigadoras. Solo que las autoridades investigadoras no tienen la facultad de abstenerse en ningún lado, no se lo da la ley, entonces, ¿qué van a registrar? Muy bien, ya admitimos, dijimos, bueno, ya admitimos el informe de presunta responsabilidad administrativa, vamos a dar inicio con el procedimiento per se, con la sustanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa. ¿Qué hacemos? Una vez admitido el acuerdo de inicio, se le debe otorgar un número de expediente que lo identifique dentro del libro de gobierno que la autoridad sustanciadora lleve para el control y manejo de expedientes. ¿Dónde establece que yo debo llevar un libro de gobierno? En ningún lado. No existe un formato ni formalidades específicas para elaborar un libro de gobierno, al menos no en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Puede ser físico o electrónico. Esta definición es mía, no la tomé de ningún lado, por eso no puse la cita. Compuesto con los apartados de información que permitan su identificación, control y seguimiento de forma accesible y fácil. ¿A quién beneficia un libro de gobierno? Pues a ustedes, a las autoridades sustanciadoras, para que tengan el control de lo que están substanciando, de todos los expedientes. Algunos apartados que puede contener son los previstos en el artículo 145 del Código de Procedimientos Administrativos de Veracruz. El Código de Procedimientos Administrativos funciona de manera supletoria a la ley. Aquí, lo que no esté contemplado, el Código de Procedimientos detalla eso, procedimientos. La ley general es sustantiva, que quiere decir, es la materia, lo que nos dice qué es una falta, cómo sancionarla. Y el procedimiento no lo regula de manera tan detallada, entonces tienes que acudir a la normatividad, a la norma supletoria de esta ley para que te diga cómo debes hacer, por ejemplo, una notificación, cómo debes hacer alguna diligenciación. Entonces, acudimos al Código de Procedimientos Administrativos de manera supletoria. No aplica siempre de manera supletoria, también tiene sus particularidades, pero en este caso podemos acudir a él para ver lo que es un libro de gobierno. Artículo 145 del Código de Procedimientos Administrativos. Para el adecuado control de los asuntos que se substancien a través de procedimientos administrativos, se establecerá un sistema de identificación de los expedientes que comprenda, les decía, es para beneficio de ustedes. Entre otros datos, los relativos al número progresivo, consecutivo de cómo van llegando, al año y la clave de la materia que corresponda, mismos que deberán ser registrados en un libro de gobierno. Asimismo, se deberán agregar al expediente las constancias de notificación, los acuses de recibo, todos los documentos aportados como pruebas, etc. Entonces, aquí habría que tomar o se podría tomar lo que nos beneficiara o lo que nos fuera funcional. Ya admitimos, ya lo registramos en nuestro libro de gobierno, recibimos, admitimos, registramos en nuestro libro de gobierno, ahora vamos a emplazar. Hay gente que tiene duda sobre qué quiere decir emplazar, creo que ya lo decía yo hace ratito. Quiere decir, esto es también, repito, una definición mía, quiere decir citar, otorgando un plazo para la práctica de una diligencia o actuación. En este caso, ¿cuál es la práctica de la diligencia que estamos haciendo? Se emplaza, se le cita dentro de un plazo al presunto responsable para que acuda a la audiencia inicial. Lo demás de abajo, ya sí de la ley, dice el emplazamiento, la cita que se le haga para que venga, debe adjuntar copia certificada del informe de presunta responsabilidad administrativa y del acuerdo por el que se admite de las constancias del expediente de presunta responsabilidad administrativa integrado en la investigación. O sea, todo lo que hizo la etapa de investigación se lo manda para que tenga una adecuada defensa, una adecuada forma de defenderse, de conocer lo que se le imputa para que se pueda defender correctamente. Así como de las demás constancias y pruebas que hayan aportado u ofrecido las autoridades investigadoras para sustentar el informe de presunta responsabilidad administrativa. Artículo 193, fracción primera. No debe haber no más ni menos de 15 días hábiles, no más de 15 días ni menos de 10 días hábiles entre el emplazamiento y la fecha de la audiencia. Aquí lo que les decía, entre la fecha, no entre la fecha del acuerdo de fijación de fecha de la audiencia y la audiencia,
sino entre el emplazamiento y la audiencia, entre la fecha en que le vas a decir, oye, tienes que venir tal día, y la audiencia, no entre la fecha que haces el acuerdo para que venga tal día, sino antes, cuando le dices, oye, vengo a decirte que tienes que venir tal día a la audiencia. Ese es el emplazamiento. De ahí otra que que sigue, pues ya viene el presunto responsable en caso de que venga a las audiencias, y esto también es algo que nos han preguntado mucho. ¿Cómo se lleva a cabo una audiencia? ¿Me siento yo y nada más recibo las cosas? ¿O cuál es el protocolo que se debe, la formalidad que se debe de seguir? Pues tampoco lo trae la ley. La que hemos desarrollado ha sido a base de golpe y error, de prueba y error, y es la que estamos más o menos llevando a cabo. Uno, serán públicas, que no requiere mayor explicación. Fracción segundo, no se permite la interrupción de la audiencia por parte de persona alguna. Es importante. Sea por los que intervengan en ella o por ajenos a la misma, es decir, que las personas que acuden en carácter de no parte, que no son parte de la audiencia, no pueden interrumpir la audiencia. Incluso las que son partes. La autoridad a cargo de la dirección de la audiencia. ¿Quién es la autoridad a cargo de la dirección de la audiencia? La autoridad sustanciadora. Podrá reprimir las interrupciones a la misma haciendo uso de los medios de apremio que se prevén en esta ley. Incluso estará facultado para ordenar el desalojo de las personas ajenas al procedimiento del local de donde se desarrolla la audiencia, cuando su juicio resulte conveniente para el normal desarrollo y continuación de la misma, para lo cual podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, debiendo hacer constar en el acta respectiva los motivos que tuvo para ello. Los medios de apremio aquí merecen un pequeño análisis. Según el Código de Procedimientos Administrativos, hay medidas disciplinarias y medidas de apremio, y una diferenciación, ¿no? Algunas de las medidas disciplinarias son la expulsión de la sala de quien esté en ese momento, pero en carácter de parte, antes de llegar a alguno de los medios de apremio, porque los medios de apremio son multa, que es la de menor ratio, la multa, pero si no atiende a la primera apercibimiento que se le haga, pues el próximo es auxilio de la fuerza pública y el otro es arresto. Entonces se antojan como que tal vez un poquito desproporcionados en algunos casos, tal vez en algunos casos lo requiera, pero tal vez podamos echar mano de lo que prevé el Código de Procedimientos Administrativos. Tercero, esto es algo que se me hace que se nos ha pasado por alto muchos, incluso nosotros se nos había pasado por alto. Empezamos con esto. Quienes actúen como secretarios, es decir, debe haber un secretario para las audiencias por parte de la autoridad que lleva la dirección de las mismas. Quienes actúen como tales bajo la responsabilidad de la autoridad encargada de la dirección de la audiencia deberán hacer constar el día, lugar y hora en que principie la audiencia, la hora en la que termine, así como el nombre de las partes, peritos, testigos y personas que hubieran intervenido en la misma, dejando constancia de los incidentes que se hubieran desarrollado durante la audiencia. Es decir, es quien hace el acta, ¿no? Y aparte es muy funcional. ¿Por qué? Porque mientras alguien está llevando la audiencia, lleva la dirección de la audiencia, es decir, en este acto declaro formalmente aperturada la audiencia inicial del expediente número tal, de fecha tal, radicado en el acuerdo tal, contando con la presencia de tal. A veces cuando los comparecientes otorgan su identificación, cuando van a otorgar la declaración, cuando lo traen por escrito, cuando hay que ver la cédula del abogado defensor, pues no puedes hacer todo al mismo tiempo, cuando tienes que sacar copias de las identificaciones. Tiene una razón de ser, todo esto es importante, aparte del mandato legal que establece el 198, fracción tercera, de que existe un secretario para las audiencias. ¿En cuántas etapas se desarrolla la audiencia inicial? ¿O esto una sola, nada más una etapa de corrido? ¿Qué formalidades se requieren? Ejemplo, acuerdo de reconocimiento de personalidad. Es algo muy particular. ¿Por qué? El 208 establece que hay un periodo
en donde se declara, y otro periodo de ofrecimiento de pruebas. Entonces declaras abierto un periodo, la audiencia inicial, y después declaras abierto y también cierras tu periodo de ofrecimiento de pruebas, en el cual pasas el uso de la voz a las partes para que para que expresen lo que tengan que decir. Pero antes de eso tienes que ir haciendo como formalidad, aparte de la lectura del protocolo de la ley per se, el proemio, las instalaciones donde estás, quienes están presentes, los derechos, la fundamentación con la que te ostentas para abrir esta audiencia, el procedimiento, etcétera, etcétera, eso. Pues antes de empezar a otorgar el uso de la voz, debes de reconocer la personalidad de las partes. ¿Y cómo lo haces? Dentro de la misma te acuerdas? Si en este momento, por ejemplo, el presunto responsable, quien comparece, se solicita que se pronuncie respecto del defensor de oficio, que en este acto se pone aquí a su consideración para que lo asista. Y si ella acepta, la persona, el presunto responsable acepta, pues entonces tiene que decir, sí, yo le acepto la representación que se me ofrece, y aparte le otorgo la responsabilidad. El artículo 117, un párrafo cuarto, me parece, establece que las partes deben establecer el alcance de la representación que otorgan. Entonces, antes de que pueda hablar el abogado defensor, tienes que reconocerle la personalidad, y después de reconocerle tienes que notificarle el acuerdo y darse por enterado y darse las partes por enterado, y entonces sí puede proceder. Lo mismo aplica para las otras partes. Tiene ciertas particularidades el acto, también les ofrece el uso de la voz para lo que tengan que decir respecto a las pruebas que las partes han ofrecido, ya sea en el IPRA o en ese momento. Es un ejercicio que consideramos, el maestro Emanuel Vázquez ha considerado, yo creo que muy atentamente, que se debe hacer un ejercicio de una audiencia, que hagamos un simulacro de una audiencia, la grabemos y la pongamos en algún sitio de aquí del Orfis para que puedan ver y puedan, si de algo les puede servir, puedan pues ir siguiendo, si lo consideran adecuado, claro, si no. Es totalmente opcional, pues ir siguiendo cómo se hacen las audiencias aquí, porque creo que es algo muy recurrente, que todos tenemos alguna duda por ahí. Audiencia, admisión, recepción, admisión, emplazamiento, audiencia. ¿Cuáles son las medidas de apremio que podemos decir? Cuando nosotros solicitamos algo para desahogar una prueba, solicitamos que se nos exhiba un documento original, ¿no? Que alguien ofreció una prueba que en copia simple y dijo, pues es que yo no tengo el original, lo tiene fulano de tal. Te pido que tú como autoridad se lo pidas, y tú se lo pides y no te hacen caso. Hay medidas de apremio, quiere decir, apremiar, apurar a la gente, forzar a la gente que lo haga. Son las providencias que puede tomar cualquier autoridad jurisdiccional para hacer cumplir alguna determinación. Es decir, yo determiné que necesito que me prestes el documento que exhibió fulano de tal. Te pido que me lo des. O te apercibo que si no lo haces te voy a imponer alguna de las medidas de apremio que establece la ley, ya menos multa, auxilio a la fuerza pública y arresto. ¿Cuáles son sus características? Es un acto de molestia de la medida de apremio. Deviene de un apercibimiento, son mecanismos de cumplimiento procesal, es decir, durante todo el procedimiento, para que pueda seguir, y si alguien se opone o alguien se resiste, pues lo apremio de esta manera para que lo haga. Su fin es que se acaten determinaciones y responden a la rapidez y celeridad que deben de prevalecer en los procedimientos, es decir, que no se atrase. ¿Cuáles pueden usarse en el procedimiento de responsabilidad administrativa? Multa. Si le solicito, oye, por favor, infórmame la antigüedad de fulano de tal o algo así. Dime si tiene algún antecedente de sanción en su expediente, y no lo hacen, pueden poner una multa de 100 a 150 veces el valor de la UMA, y la cual puede duplicarse o triplicarse en cada ocasión, es decir, será incrementando cada vez que no la contesten. Arresto hasta por 36 horas y solicitar el auxilio de la fuerza pública. Eso es importante porque luego a veces no dimensionamos la fuerza que se tiene, ¿no?, de estas medidas de apremio, pero ya solicitar el auxilio de la fuerza pública o el arresto es algo pues bastante llamativo.
¿no? La ley aparte establece que no existe orden de prelación, es decir, no necesariamente la multa puede ser la primera que aplique, sino puedo apercibir de solicitar el auxilio de la fuerza pública desde la primera vez. Puedo brincarme la multa. Es una tesis que dice que los medios de apremio, es decir, cuando le voy a decir algo a alguien, si no haces lo que te pido, te voy a imponer una medida de apremio, primero le tengo que apercibir a decirle eso. No puedo imponerle la medida directamente, decir, no cumpliste, pum, mando a arrestar. No, primero le tuvimos que haber dicho, si no me contestas, te voy a mandar a arrestar o a multar. Esto dice esta ley. Medidas de apremio, el apercibimiento, es decir, la advertencia de lo que va a pasar. Es un requisito mínimo que debe reunir el mandamiento de autoridad para que sea legal la aplicación de las medidas de apremio. ¿Cuál es el momento procesal oportuno para presentar las pruebas, el IPRA o la audiencia? Porque ya ven que en el IPRA es un requisito de procedibilidad, aportar pruebas, dice ahí, las pruebas que se acompañen. Y después el artículo 208 dice que las partes ofrecerán las pruebas ahí en la audiencia inicial. ¿Cuál es el momento procesal oportuno? Ambos, ¿no? Tanto en la investigación como requisito de procedibilidad para que el IPRA siga su camino, o como en la audiencia, pues cuando comparece iniciar el periodo de ofrecimiento de pruebas, pueden en ese momento aportar. Admisión y desahogo. Ya tuvimos recepción, prevención o lo que fuera. Después admisión, emplazamiento, audiencia, medidas de apremio. ¿Qué sigue después de la audiencia? La admisión y desahogo de las pruebas. El artículo 208 dice, entre los 15 días hábiles siguientes al cierre de la audiencia, la autoridad substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias. Vamos a quedarnos con la fracción octava. Entonces, ¿quién es el que admite? La autoridad substanciadora. ¿Qué autoridad admite las pruebas? Ya vimos que es la substanciadora. ¿Qué autoridad desahoga las pruebas? Es la resolutora. ¿Qué autoridad declara cerrado el periodo de ofrecimiento de pruebas, admisión, desahogo de pruebas y apertura de alegatos? Otra vez la substanciadora. ¿Se acuerdan que les decía que lo viéramos como un procedimiento lineal? Bueno, viene la autoridad substanciadora, admite, lo turna a la resolutora para que desahogue las pruebas, la autoridad resolutora lo regresa y otra vez la substanciadora declara cerrado el procedimiento de admisión y desahogo de pruebas y abre alegatos. ¿Dónde dice esto? Todos pensaríamos que la autoridad substanciadora es la misma que admite y desahoga. ¿Dónde lo dice? Aquí está. La autoridad substanciadora admite en la fracción octava y la resolutora desahoga conforme a estos artículos 132, 142, 145, 146, 150, que son las pruebas en donde dice la autoridad resolutora hará esta, la pericial, la de inspección, etc. Esos son los artículos que lo dicen. Y después ya regresa otra vez como substanciadora para cerrar el periodo de ofrecimiento y desahogo, de admisión y desahogo de pruebas y para abrir los alegatos. ¿Qué se hace en la práctica? En la práctica realmente la substanciadora es la que hace todo el procedimiento linealmente, ¿no? Lo lleva así, lo hace de corridito, no lo manda y no lo regresa. ¿Por qué? Porque, no sé. ¿Cómo se formaliza en donde hay las tres autoridades, investigadora, substanciadora y resolutora? Es lo que les decía hace rato. Si uno es la autoridad substanciadora y otro es la autoridad resolutora, pues al momento de admitir las pruebas voy a hacer un acuerdo, voy a decir, ya admití las pruebas y como las pruebas, el desahogo de las pruebas requiere de la intervención de la autoridad resolutora, te lo mando para que tú las desahogues. Y entonces vas a ellas y aparte el expediente ya debe de ir foliado, sellado y rubricado, como dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y lo mandas a la resolutora. La resolutora hace un acuerdo de recepción en donde recibe la ordenación, todo, ve si es procedente y hace el desahogo o perfecciona el desahogo de la prueba.
Después de eso hace un acuerdo, no sé si no haga acuerdo, simplemente lo remite, pero yo creo que sí debe ser un acuerdo, y lo remite otra vez a la autoridad substanciadora para que dé por cerrado ese periodo de ofrecimiento de pruebas, de desahogo, perdón, de pruebas, y habrá alegatos. Se antoja un poquito más trabajoso, ¿no? En lugar de que la misma persona, que es la autoridad substanciadora, diga, bueno, ya las admití, ahora, como en mí concurren las dos figuras, la de substanciador y resolutor, ahora en funciones de autoridad resolutora, procedo al desahogo. Nada más cambio la fundamentación de manera detallada. En el mismo acuerdo puede ser, o emito un acuerdo distinto ahora en funciones de, ya no tengo que andar mandando el expediente, ni regresarlo, ni recibirlo, ni foliarlo, ni todo eso, porque es bastante más complicado de lo que parece. Diligencias de mejor proveer son las autoridades resolutoras, dice. Otra vez, ya hasta el final, cuando vamos ya terminando, pasaron los alegatos, creo que esto iba al revés, pero ahorita les voy a explicar. Las autoridades podrán ordenar la realización de diligencias para mejor proveer sin que por ello se entienda abierta de nuevo la investigación, disponiendo la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria. Si a alguno le quedó claro el resoluto, pero eso ya es el cierre de la instrucción. Bueno, de lo que me presentaron, por ejemplo, les voy a poner el caso más claro. O sea, bueno, me dijeron, resulta que voy a resolver, ya tengo previsto el proyecto de sentencia, en donde probablemente sí existe la falta administrativa. El artículo 76 o 77 de la ley dice que para graduar la sanción debes ver si hay reincidencia. ¿Cómo puedes saber si hay reincidencia del servidor público o no? No te lo informó la autoridad investigadora en su procedimiento de investigación. Nadie hizo mención en la sustanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa. ¿Cómo puedes saberlo? Haces una diligencia para mejor proveer, ya sea para revisar en donde tengas que revisar o para preguntar en donde tengas que preguntar. Con esto no se entiende que se reabra la investigación, sino que simplemente perfeccionas o amplías una diligencia probatoria. Con las pruebas que se lleguen al procedimiento derivadas de las diligencias para mejor proveer, se dará vista a las partes por el término de 3 días para que manifiesten lo que su derecho convenga, pudiendo ser objetadas en cuanto a su alcance y valor probatorio en la vía incidental. Los incidentes son una materia también, parte que merece mucho tiempo. Los alegatos, concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes y si no existieran diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar. La autoridad substanciadora, vieron que otra vez aquí ya se convierte en substanciadora, declarará abierto el periodo de alegatos por un término de 5 días hábiles comunes para las partes. Haces un acuerdo y lo mandas a notificar para todas las partes. Si tienen 5 días, ya se desahogaron todas las pruebas, ¿qué tienen que alegar? Ese es el verbo correcto. ¿Qué son los alegatos? ¿Cómo se pueden presentar? Los alegatos es el decirle al resolutor, generalmente es al juez, pero aquí no al juez, es decirle el por qué tienen que darme a mí la razón por sobre la contraparte. ¿No? Esos son los alegatos. ¿Cómo se pueden presentar? Pueden presentarse por escrito, pueden presentarse también de manera presencial mediante una comparecencia. No existe una formalidad al respecto. Transcurrido el periodo de alegatos, la autoridad resolutora del asunto de oficio declarará cerrada la instrucción. Cerrada la instrucción, se acaba el procedimiento. Y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a 30 días hábiles, el cual podrá ampliarse por 30 días hábiles más, cuando la complejidad del asunto se lo requiera, debiendo expresar los motivos para ello. ¿Cuáles son las sanciones que devienen de un procedimiento de responsabilidad administrativa por falta administrativa no grave? Amonestación pública o privada, suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución de su empleo, cargo o comisión, inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones. Las secretarías y órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones administrativas siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la falta administrativa no grave. La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de 1 a 30 días naturales, y en caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, esta no será menor de 3 meses ni podrá ser mayor de 1 año. Estas son las respuestas a las preguntas iniciales.
En la práctica, contar con las tres autoridades por separado durante el proceso de sustanciación puede resultar más complicado, ya que dentro del mismo existen actuaciones que se deben realizar por la autoridad sustanciadora e inmediatamente una distinta por la resolutora, lo que implicaría generar el acuerdo correspondiente y la admisión y recepción respectiva, y de ahí la actuación practicada por la resolutora y de nuevo un acuerdo para regresar a la sustanciadora y el respectivo proveído de recepción, más trabajo. De igual forma, se concluye, bueno, primero es esta, cuando concurren las dos calidades en la sustanciadora, esta puede en forma más ágil, los que les decía, nada más cambia la fundamentación con la que, el carácter con el que actúas. Puede en forma más ágil practicar las actuaciones únicamente cambiando con precisión, siempre la fundamentación con la que se actúa en cada momento procesal y emitiendo ya misma los acuerdos correspondientes sin necesidad de enviar el expediente múltiples veces, de mandarlo al resultado y recibirlo, mandarlo y recibirlo. De igual forma, se concluye que es necesario que las autoridades, esta es una conclusión muy personal, una apreciación muy personal, se concluye que es necesario que las autoridades investigadoras, sustanciadoras y resolutoras, forzosamente tengan conocimientos de derecho, deben de tenerlo. Toda la secuencia procesal, todo el enlace lógico, jurídico, requiere de conocimientos de derecho. La ley no lo exige. Aun cuando no lo exija la ley de responsabilidades, todo el procedimiento exige, no lo exige, demanda el conocimiento del derecho para poderlo llevar a un buen puerto. Quedan todos esos temas pendientes: incidentes, medidas cautelares, prescripción, caducidad, prueba, recursos, partes, personalidad, tipos de faltas, principio de tipicidad, taxatividad, elementos del tipo administrativo y la abstención para sancionar. Todos estos requieren muchísimo desarrollo. Para concluir, en 2 minutos, yo quisiera, lo platicaba con el contralor Emilio Manuel Vázquez. Quisiera transmitirles que tenemos una inquietud en donde nosotros ante las preguntas que nos han hecho los municipios, hemos respondido de manera ya sea telefónica, por correo electrónico, por WhatsApp, incluso vía Zoom. Hacemos a veces sesiones que nos permiten resolver las dudas que nos plantean, claro, desde nuestro ámbito de competencia. Y de la misma manera pensamos que existen muchas dudas que pueden ser solventadas si le dedicamos una hora, si estamos a la disposición de ustedes de que si alguien necesitan conjuntar 2 o 3 o 4 municipios o contralores a cámara abierta en Zoom para que expongan de viva voz sus preguntas y en ese momento se respondan o se vayan dando formatos o se vaya explicando cómo se desarrolla alguna de las etapas. Se puede lograr, estamos con la disposición del Contralor Manuel. Podemos conjuntarlo, agendarlo o disponer de una hora diaria en la que podamos abrir, ¿no? Es decir, cuáles son las dudas, vamos a resolverlas para hacerlo de manera más ágil. Muchas gracias, estos son mis datos. Y no me queda más que agradecerles. ¿Las resolvemos una vez? ¿Sí? ¿Esos son mis datos? ¿Sí? ¿Las resolvemos una vez? Bueno, estas son las preguntas aquí. Esos son mis datos, ahí me pueden encontrar. Dice, existen formatos, vamos a responder algunas preguntas que llegaron aquí. Algo. ¿Existen formatos prediseñados para cada etapa de sustanciación? No existe ningún formato. Precisamente es lo que les decía, lo que le ofrecíamos para ir formando criterios para hacerlo. Nancy Barrios. ¿Qué procede en caso de que las personas citadas a la audiencia no se presentan a la misma? Narciso López, depende de qué personas. No, si son los terceros, pues no pasa nada. Si ese presunto responsable, tampoco pasa nada. Se lleva con lo que tiene el procedimiento. No es necesario, no es obligatorio que comparezca. La autoridad investigadora me parece que es la única que sí debe de estar porque es la que endereza la imputación. Si no está ella, pues no hay acusación en la audiencia inicial. Hay criterios que dicen que con el IBRA es suficiente. Yo difiero de él. Cada quien puede tomar la decisión con base en una fundamentación que tenga
pues de si con eso es suficiente o no. En mi percepción creo que no, creo que es la parte más importante, la acusación que se realiza. Es como los fiscales, donde han visto que vayan a una audiencia de vinculación o de control en donde no es el fiscal. Simplemente no se puede. Después del citatorio, el día siguiente, al emplazar, nadie atiende la diligencia sin expedientes de 500 hojas. ¿Cómo se le deja a la persona? Se trata de pegar en la puerta, se deja dentro de la casa, no encuentras a nadie o ningún vecino te quiere recibir. ¿Cómo se debe proceder? Graciela González. Son muchos supuestos, todos los prevé el Código de Procedimientos Administrativos. Si son 500 hojas, aquí nosotros hemos fijado esos IPRAS y más en la puerta. Le ponemos en un sobrebolsa de esos protectores transparentes de hojas. Vemos ahí, se los sellamos junto con los citatorios. Pero es un supuesto distinto a si no hay nadie, a si no te dejan notificar o si alguien te lo impide. Son supuestos distintos. Si no hay, lo fijas ahí. Si te lo impiden, la ley dice, el código, perdón, dice que sigue lista de acuerdos. Tienes que ir a tu código de procedimientos y verificarlo. Del 38 en adelante lo dice muy claramente. El área jurídica del ayuntamiento puede fungir como autoridad sustanciadora, por supuesto que no. La ley, el principio de legalidad es muy claro. Nadie puede hacer, las autoridades solo pueden hacer lo que la ley expresamente les concede o les atribuye al jurídico funcionar como sustanciadora. No. ¿Qué pasa si se inicia la investigación por una acusación por modificación de documentos, pero en la investigación resultan otras faltas imputables? Además de la acusación original, hay que hacer un informe de presunta responsabilidad por las faltas que resulten. Se puede fincar responsabilidad por falta de seguimiento, observaciones y recomendaciones administrativas a cuentas públicas 2017, 2018, 2019, 2020, dejadas por la administración pasada. No sé, tienen que ver múltiples requisitos, ¿no? Primero, si son faltas graves o no graves, tienen que hacer la investigación, pero si son no graves, pues las de 2017 ya están prescritas. Las de 2018 andan por las mismas y 2019 están a punto de... Si son graves, probablemente sí, pero de eso a que llegues a determinar que existe una responsabilidad, no fincar, sino determinar que existe una responsabilidad administrativa, es un tramo larguísimo, es muy complicado, pero es muy técnico lo que hay que hacer. Es lo que precisamente para eso son estas capacitaciones, para que se pueda llegar ahí. No sabemos si puede llegar. En el término del artículo 208, fracción 11ª, la resolución puede notificarse al jefe inmediato o al titular para efectos de su ejecución. O sea, esto sin haber causado estado la sentencia. Según la ley, así lo trae, ¿no? Pero efectivamente yo creo que lo correcto es primero dar tiempo a que ver si no ha sido recurrido. Lo que hacemos nosotros es esperamos el plazo que establece la ley para recurrir y si no, en ese momento declaramos que quedó en firme hasta que se resuelva. Se había comentado que el resolutor no puede ser el substanciador, pero acaban de decir que sí se puede. ¿Me podrían dar el fundamento? Por supuesto que sí. Anaí Huerta. No me tardo más de 2 minutos. No, por favor, todo el tiempo que esté maestro, por favor. Tratándose de faltas, artículo 3º de la Ley General de Responsabilidades, fracción 4ª. Tratándose de faltas administrativas no graves, lo será la unidad de responsabilidades administrativas o el servidor público asignado en los órganos internos de control. En mi caso, la autoridad, que es la subdirección de responsabilidades administrativas y substanciación, pues somos las dos, substanciación y el encargado de responsabilidades administrativas. Tratándose de faltas administrativas no graves, la autoridad resolutora será la unidad de responsabilidades administrativas, o sea, uno mismo. Es el fundamento. Esto me faltó, el código de ética. Esto es un punto que me faltó ahí desarrollar, pero es un pasito. ¿Cómo se vincula el Comité de Ética de Integridad con el proceso de substanciación y resolución? Más bien se refiere, yo creo, al código de ética. Quien incumple el código de ética es una falta administrativa no grave según el 49, fracción primera de la Ley General. El Comité de Ética no tiene tanto que ver, es el código de ética que es obligatorio, lo tienen que emitir en todos los municipios. Lo emite, según el artículo 16 de la ley, el órgano interno de control, pero yo creo que lo debe aprobar el cabildo. Y quien lo incumpla comete una falta tipificada o en el 49, fracción primera. Y esas son todas las respuestas. Muchas gracias por el tiempo y muchas gracias a todos.
Muy bien, pues ahí tenemos la información puntual del maestro Roberto Jaime Colorado Moreno, que estuvo con esta videoconferencia tan importante para los municipios. Y bueno, ahora se integra a la mesa el maestro Emanuel Vázquez Jiménez, titular del órgano de control interno de aquí del ORFIS, a quien le cedo el uso de la voz. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Bueno, el tema de mi intervención es únicamente para recordarles a todos los titulares de los órganos internos de control de los entes municipales que no olviden también una obligación que es importante que tienen esa interacción con esta institución, con el ORFIS, en cuanto al seguimiento y los informes que deben presentar al ORFIS en cuanto a las carpetas de investigación que ustedes han iniciado por las cuentas públicas de los años anteriores y de las cuales el ORFIS les ha notificado para que ustedes en el ámbito de su competencia les puedan dar este seguimiento. No olviden que esta responsabilidad es importante porque esta información que ustedes aportan al ORFIS es un informe que se presenta al Congreso y de esta manera el Congreso tiene el seguimiento que ustedes allá en sus trincheras le están dando a estas carpetas de investigación. Entonces, nada más era brevemente la intervención de hacerles este recordatorio, que no dejen de atender estos informes, de presentar sus informes aquí al órgano de fiscalización para que puedan ustedes también dar cumplimiento a la función como órganos internos de control. Pues esa era toda la información, el comercial, y nuevamente hacerles extensiva la invitación de si a partir de esta conferencia o esta ponencia del maestro Roberto Colorado hubiera dudas que pudieran haber surgido, estamos en la mejor disposición de apoyarles. Ya él también lo comentó, de que está a disposición el teléfono, el correo electrónico, e incluso si esto fuera posible, agendar una visita que ustedes tengan a bien venir. Los podemos agendar para recibirlos y atenderlos con toda el tiempo y disposición. Igual si no es posible la presencia, pues también podemos generar alguna reunión a través de los medios virtuales que hoy tenemos. Pues muchas gracias, maestro. Y bueno, le cedo el uso de la palabra a la auditora, la doctora María Félix. Muchas gracias y buen día a todos. Gracias. Muchas gracias al maestro Emanuel Vázquez Jiménez, titular del órgano interno de control de aquí del ORFIS, y al maestro Roberto Jaime Colorado Moreno por su excelente exposición. Él es subdirector de responsabilidades administrativas y substanciación de aquí del ORFIS. Y para continuar con la agenda del día, se integra a la mesa la licenciada María Félix Osorio Domínguez, auditora especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes una vez más. Pues solamente para agradecer aquí a los ponentes, al maestro Emanuel Vázquez Jiménez. Maestro, siempre es un placer tenerlo aquí en el panel. Gracias. El maestro, el licenciado Roberto Jaime Colorado Moreno, pues a nombre de la auditora general, la maestra Delia González Cobos, les agradecemos a los cerca de 700 servidoras y servidores públicos que el día de hoy nos hicieron favor de acompañarnos. Es un tema muy importante que todas los titulares de las contralorías municipales conozcan sus obligaciones que tienen al respecto, y bueno, siempre aquí es un honor tener que darles a ustedes este tipo de capacitación. Y bueno, ya no me resta más que agradecerles y haciéndoles el comercial de cada 8 días, recordarles que cumplan con sus obligaciones de la retención del 5 al millar. Y maestro, tengo un reconocimiento que me hizo favor la maestra Delia de encomendarme que se los haga entrega. Si gusta, nos ponemos de pie, por favor. Muchas gracias. Y dice: el órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz otorga el presente reconocimiento al maestro Emanuel Vázquez Jiménez
por su destacada participación como expositora a la videoconferencia, procedimiento de responsabilidad administrativa, etapa de substanciación. Lo firma la maestra Delia González Cobos, auditora general, titular del órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz. Jalapa, Veracruz, 18 de agosto de 2022. Maestro. Muchas gracias, Por favor, doctora. no, Un gracias a agradecimiento usted, a la de auditora verdad. general. Muchas gracias a usted. Qué amable. Igualmente para el licenciado Roberto Jaime, en el mismo tenor, licenciado Roberto Jaime Colorado Moreno, le otorgo el siguiente reconocimiento a nombre de la maestra Delia González Cobos. Maestro, muchas gracias. Gracias. Y pues, Un agradecimiento a la auditora claro que general sí, de nuestra con mucho parte gusto. y hágale extensiva el mensaje que estamos en la mejor disposición de colaborar siempre en estos ejercicios de capacitación a todas las autoridades municipales y por supuesto que siempre sea en aras de fortalecer sus áreas áreas administrativas ahí en su competencia. Claro que sí, maestro. Bueno, pues que tengan todas y todos buen provecho y muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.